salvo soy, sí, salvo soy, y ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, perdonado, me encamino hacia el cielo, ya no vuelvo atrás. Por amor y gracia de Jesús, ya ha escrito mi nombre allá, y por el misterio de la cruz tengo vida eterna. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, perdonado, me encamino hacia el cielo, ya no vuelvo atrás. Junto al Señor, cuando la aurora nace, cuando las aves vuelven a Amén. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando a través del ministerio, siguiendo sus pisadas. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes a través de este espacio tan especial el día de hoy, que están iniciando las conferencias bíblicas virtuales que lleva por nombre Frases Maravillosas del Nuevo Testamento. Me siento privilegiado por estar aquí también, y quiero agradecer a mi hermano Roberto y a todos los hermanos que hacen posible también estas transmisiones muy bonitas, muy excelentes, para poder edificarnos en la palabra de Dios. Por supuesto, esta es una frase muy maravillosa para nosotros y para todo el mundo. La frase que lo encontramos ahí en Romanos, su capítulo 1 y su verso 16. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, y es una salvación universal. Por supuesto, esto es quizás lo más maravilloso que puede llegar pues al oído de la humanidad, y que ha llegado por supuesto a nuestros oídos, y por esa causa estamos en este día de hoy deleitándonos pues en lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces ese será nuestro tema la noche de hoy. Bueno, aquí en Tennessee ya es noche, está oscureciendo, pero allá en México creo que todavía es temprano, ¿verdad? Así que bendiciones, mis estimados hermanos. Vamos entonces a meditar juntos esta maravillosa frase de la palabra del Señor en Romanos, su capítulo 1 y su verso 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahí es donde vamos a meditar en esta maravillosa noche aquí en Tennessee, tarde por allá también en México y también en Centroamérica. Me imagino que allá todavía no está anocheciendo. Como aquí cambió la hora, pues ya son a las 8:11. Así que vamos a ir a Dios, mis estimados hermanos, en una oración para poder meditar esta maravillosa palabra que lo encontramos aquí en Romanos 1:16. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial.
porque has puesto en los corazones de nuestros hermanos, hermanas que trabajan, Padre, en este ministerio, estas conferencias, Padre, estas transmisiones que están llegando al oído, al corazón de nuestros hermanos, amigos y de todos, Padre, los que nos van a estar sintonizando a lo largo de este planeta, Padre Celestial, como también, Padre, aquellos que lo harán de manera pregrabada, Señor. Solamente usted conoce quiénes son, Padre Celestial, todos los que van a ver estos videos, Padre, como este video también. Te pedimos, Padre, que los bendigas, que los ayudes, Padre Celestial, en cualquier necesidad que ellos puedan estar pasando, Padre. Y también te rogamos, Señor, por aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, Padre, los ponemos en tus manos, que tú obres, Padre, en el corazón de cada uno de ellos. Y a nosotros, Padre Celestial, ayúdanos, Padre, a valorar lo que nos has regalado, Señor, a gloriarnos, Padre, de este Evangelio tan maravilloso que es el poder tuyo, Padre Celestial, para salvación de toda la humanidad. Gracias te damos, que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, a través de esta transmisión y a través de todas las transmisiones que se harán a lo largo de la semana y de los que se han hecho el día de hoy también, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mis estimados hermanos y amigos que nos están sintonizando. Que Dios me los bendiga. El tema entonces se llama El poder de Dios para salvación, con el tema general, frases maravillosas del Nuevo Testamento. Por supuesto, esta es una frase maravillosa, encantadora, ya que nos habla de una buena noticia, y la buena noticia es que hay salvación para todo el mundo. Gloria al Señor. Pero vamos a ir a Dios entonces, vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos, su capítulo 1, su verso 16. Vamos a leer la palabra de Dios en esta maravillosa hora. Dice la palabra de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Gloria al Señor. Es interesante, mis estimados hermanos, cómo el apóstol Pablo habla pues de este tema tan maravilloso del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y basado pues en este texto, los comentaristas concluyen que es a través de este texto donde el apóstol Pablo desarrolla pues toda la tesis, o sea, toda su carta, toda su doctrina de lo que es la carta de los romanos. Entonces, es interesante este pasaje, cómo lo presenta el apóstol Pablo, cómo presenta el apóstol Pablo el Evangelio como poder de Dios para salvación. No sin antes debemos entender, pues, verdad, que ahí en las iglesias de Cristo que estaban en Roma habían problemas en cuanto a la salvación. Ellos ya eran salvos, pero tenían dudas si eran salvos o no, tenían dudas si necesitaban guardar la ley o no. Y entonces esta carta va también con ese propósito de que ellos puedan entender de qué se trata el Evangelio. El Evangelio lo define el apóstol Pablo de esa manera: es poder de Dios para salvación. Entonces, ya los hermanos, pues, al leer esta carta, se me hace pues que llegaron a entender, ¿verdad?, lo que era el Evangelio. Y en ese tiempo también, mis estimados hermanos, habían muchos problemas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo había tenido, pues había sufrido cárcel, persecución, peligros, ¿verdad? Y todos nosotros nos acordamos, pues, ¿verdad?, de quién era el apóstol Pablo antes de venir al Señor Jesucristo. Y hubo un cambio bastante grande en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona que en términos materiales se podría decir que lo tenía todo, todo. Él era un hombre muy bien educado. Para ese tiempo, tener una educación como la tenía el apóstol Pablo, se podría decir, ¿verdad?, que era una persona que quizás sus familiares estaban muy bien respaldados económicamente para que él pudiera tener una educación de altura como la que él tenía. Él gozaba de esos privilegios antes de venir al Señor Jesucristo. Cuando él viene al Señor Jesucristo, en este caso, la vida del apóstol Pablo
hace un cambio bastante diferente. Y no solamente en la vida del apóstol Pablo, sino en la vida de todos los hermanos que estaban ahí en Roma. Los gentiles antes, quizás ellos tenían una vida diferente en el paganismo. Ahora se habían convertido, ¿verdad?, al Evangelio del Señor Jesucristo, pero tal vez estaban pasando por problemas, por pruebas, por momentos difíciles. Incluso dice que los judíos, pues, ¿verdad?, eh, en los tiempos de cuando el apóstol Pablo, pues, estaba en, dirigiendo, pues, su carta a los romanos, dice que habían, pues, problemas entre hermanos, ¿verdad?, gentiles y judíos. Entonces, el cristianismo, mis estimados hermanos, creer en el Evangelio del Señor Jesucristo es importante, pues, entenderlo, porque de ahí depende, pues, nuestra fe, nuestra perseverancia, ¿verdad? Si no entendemos el Evangelio, podemos desanimarnos con las pruebas que podemos experimentar ya estando, pues, ya estando convertidos, ¿verdad? Muchas personas pueden pensar que al convertirse al cristianismo no van a tener problemas, no van a sufrir, pero es todo lo contrario. A veces hay problemas, a veces hay pruebas, a veces hay sufrimientos, y por eso es necesario entender el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si entendemos ese concepto como lo plasma el apóstol Pablo en ese versículo, entonces no va a haber nada, pues, ¿verdad?, que nos va a separar de, de esa buena de esa buena noticia, ¿verdad? De ese maravilloso pasaje, de esa maravillosa esperanza que hay en nosotros. Vamos a mantenernos firmes, ¿verdad? Eh, poco después, los hermanos que estaban, pues, en Roma también fueron perseguidos. En el año 64 dice que el emperador Nerón, en el año 67, 68, si no estoy equivocado, levantó una persecución contra los hermanos, contra las iglesias de Cristo que estaban allá en Roma. Y el único problema era que ellos eran cristianos. Entonces, a veces el cristiano sufre, pues, ¿verdad? Cuando se convierte, a veces sufre desprecios de sus amigos, de sus familiares. Bueno, en aquel tiempo eran también a causa de las creencias. Por ejemplo, los judíos perseguían, pues, a los cristianos, ¿verdad? Los paganos se burlaban del cristianismo. Dice que en la cultura griega, pues, en ese tiempo, la que resaltaba era la cultura griega, la filosofía griega. Las personas griegas se creían las personas más intelectuales de ese tiempo. Entonces, ser cristiano para ellos, pues, ¿verdad?, era simplemente, ellos se burlaban de los cristianos y esto era difícil para un cristiano en ese tiempo. En el tiempo actual es lo mismo. En el tiempo actual también a veces se sufre, pues, ¿verdad?, de diferentes maneras a causa del Evangelio. Tal vez ya no hay persecuciones a muerte, por ejemplo, en esta área, pero pueden haber persecuciones también psicológicas, ¿verdad?, cuando las personas o cuando los hermanos se convierten. Entonces, por eso es necesario entender que el Evangelio es poder de Dios, porque una vez teniendo entendido lo que es el Evangelio, entonces vamos a perseverar hasta el fin. Vamos a perseverar hasta el fin porque hemos creído en el poder de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fíjense, él dice, no se avergüenza. Él está escribiendo a personas ya convertidas, pero él sabe que estas personas conocen la palabra de Dios. En este caso, los judíos, ¿verdad? Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían la ley y para ellos la ley era importante. Para ellos la ley era la base de su fe. Entonces, plasmar, pues, ¿verdad?, en esta carta, resaltar en esta carta lo que es el Evangelio es bastante interesante para un judío, ¿verdad? Como lo era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre, dice la palabra, criado a los pies de Gamaliel, era un fariseo. Él, por ende, debería, pues, resaltar la ley porque él tenía un conocimiento teológico avanzado en cuanto a lo que era la ley de Moisés.
Pero él como un erudito, ¿verdad? Un experto en la ley, dice la palabra que no se avergonzó, ¿verdad? De escribir esta carta y de predicar el evangelio, resaltando no las obras de la ley, no la ley mosaica, sino el evangelio de Dios, que es poder para salvación. Entonces, él no se avergonzaba de eso, sabiendo, ¿verdad?, que muchos se iban a reír de él, sabiendo que muchos judíos lo iban a despreciar y lo despreciaban también en ese tiempo. Entonces, él no se avergüenza pues del evangelio. Y eso es lo que puede causar también a veces, ¿verdad?, creer en el evangelio, predicar el evangelio, tener al evangelio, ¿verdad?, como el centro de nuestra fe. En muchos casos podría pues despertar desprecios de otras personas, persecución, ¿verdad? Pero si es por causa del evangelio, hay que estar, mis amados hermanos, contentos, hay que estar alegres, no hay motivo para tener vergüenza, no hay motivo para intimidarse, hay que predicar el evangelio, pronunciar el evangelio con la frente en alto, ¿verdad? Porque anunciamos el poder de Dios y el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, no debemos avergonzarnos como punto número uno. Yo puedo ver ahí, ¿verdad?, que el evangelio podría causar vergüenza en algunas personas, en algunos creyentes, si estos creyentes no entienden la esencia del evangelio. Si no entendemos la esencia del evangelio, que es el poder de Dios para salvación, podrían tener pues resultados negativos en nuestras vidas, hasta tal caso de sentir vergüenza, de avergonzarnos, de intimidarnos y de agachar la cabeza cuando alguien pues nos pueda, ¿verdad?, se pueda burlar de nosotros, en este caso, porque somos creyentes. Dicen que en las universidades, ¿verdad? Bueno, yo no tuve la oportunidad de ir a una universidad, yo estudié solamente la primaria, pero mi esposa estudió pues en la universidad y dice que en las universidades muchas veces los maestros intimidan a los alumnos para que ellos renuncien a su fe, porque les enseñan pues las teorías científicas, teorías que no tienen fundamentos, pero que están teorizados pues científicamente, donde descartan a Dios. Entonces, eso es en las universidades, pero una persona pues que ha creído en Jesús no se avergüenza de su fe, ¿verdad? Eso puede ser en una universidad, pero también puede ser en el trabajo, en cualquier lugar usted puede sufrir, pues, ¿verdad? Puede sufrir a causa de su fe, ¿verdad? Puede alguien pues a intimidarlo o burlarse de usted. En cualquier lugar puede pasar eso. Pero si entendemos que el evangelio es poder de Dios, no va a causar reacciones negativas. Al contrario, vamos a sentirnos gozosos, alegres de sostener nuestra fe donde sea, ¿verdad? En cualquier lugar donde nos encontremos, porque entendemos la esencia del evangelio. Entonces, no debemos avergonzarnos, ese es el punto número uno, no debemos avergonzarnos. Ninguna buena noticia debería ser causa de vergüenza anunciarla y creerla. Al contrario, cuando los científicos hacen un descubrimiento en ciencia, se sienten orgullosos de anunciarla al mundo y son reconocidos con un premio Nobel. Pues no hay noticia más buena y poderosa que el evangelio. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos, al contrario, gloriarnos, como dijo el apóstol Pablo. Pablo, mis estimados hermanos, fue un hombre que entendió la esencia del evangelio y prácticamente él renunció a todo. Y nosotros lo podemos ver allá en Filipenses, su capítulo 3, su verso 1 al 5. Dice él ahí, ¿verdad?, que él era hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, dice fariseo. Él era un hombre, hermanos, que lo tenía todo, de acuerdo a su nación, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que es, pues, las cosas, ¿verdad?, eh, materiales. Él lo tenía todo, pero dice la palabra que él renunció a todo eso porque había encontrado a Cristo Jesús. Así que nosotros, ¿verdad?, los creyentes, pues ya encontramos a Cristo Jesús, ya creímos en el evangelio. ¿Cuántas cosas ya hemos dejado, verdad? Y cuántas cosas más dejaremos por amor al evangelio. Así que nada es pérdida, pues, en el evangelio, si entendemos, pues, mis hermanos, la esencia, como lo manda aquí el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, no debería causar pues una reacción negativa, ¿verdad?, en los creyentes. Y por eso es importante ver, ¿verdad?,
desde este contexto, yo quisiera ver pues lo que es la vida del apóstol Pablo rápidamente, un resumen pues de la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 22, verso 1 a 5, podemos ver la vida que él narra ahí cuando lo están juzgando pues los judíos. Antes de venir a Cristo, él era judío. Número 2, era nacido en Tarso de Cilicia. Eso significaba que él era ciudadano romano. Número 3, criado en Jerusalén. Número 4, instruido a los pies de Gamaliel. Número 5, hablaba arameo, hebreo y griego. Número 6, celoso de la ley y querido por los ancianos y sacerdotes. Número 7, perseguidor de la iglesia. Pablo, mis estimados hermanos, era un hombre querido por su religión, por los fariseos. Dice que él recibía cartas por los ancianos y por el sumo sacerdote de Jerusalén para perseguir a la iglesia. Pablo dominaba varias lenguas. Pablo era un hombre con una gran educación. Pablo era uno de los hombres que tenía un futuro, se podría decir, social en aquel entonces por delante, antes de venir a Cristo Jesús. Él gozaba de todos esos privilegios, de esa vida que llevaba pues de acuerdo al judaísmo. Sin embargo, ahora escribe su carta y en el verso 16 de Romanos 1 dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué nos estará queriendo decir el apóstol Pablo? Lo que nos está queriendo decir es que el evangelio, hermanos, es todo para el hombre. El evangelio es todo para el hombre. El hombre puede tener todo, puede conquistar el mundo, dice el Señor Jesucristo, pero si pierde su alma, no le sirve de nada. Entonces, el hombre podrá tener todo, ¿verdad? Pero si no tiene el evangelio, entonces no nada. Y usted podrá sentirse, pues, ¿verdad? Que le hacen falta cosas, quizás materiales, logros materiales, pero si ha creído en el evangelio, usted lo tiene todo. ¿Por qué razón? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, Pablo lo tenía todo, pero dice la palabra del Señor, no me avergüenzo del evangelio. ¿Podría el evangelio causar vergüenza? Tal vez sí, porque la vida del apóstol Pablo, hablando desde el punto pues judío, ¿verdad? Como él era, su religión, su profesión, cambió mucho. Y vamos a verlo aquí rápidamente en el cristianismo, cómo era la vida del apóstol Pablo. Dice que en Damasco lo querían matar. Fíjense, en Damasco lo querían matar los judíos. Los judíos querían matar al apóstol Pablo después del cristianismo, después de ser un hombre tan querido, tan amado, tan respetado, tan cuidado en la sociedad judía. Ahora cuando se convierte a Cristo, lo querían matar. ¿Cuántas cosas habrá usted pasado, pues ya, verdad, después de ser creyente? ¿Cuántas cosas estará usted pasando en el tiempo actual? ¿Cuántas cosas tal vez han sido, pues, verdad, motivos para que usted se desanime? Sin embargo, usted no se ha desanimado y sigue perseverando porque tiene su esperanza puesta en Cristo Jesús, porque ha creído en ese evangelio poderoso que tiene poder para salvación. Esa era la convicción del apóstol Pablo. Fíjense que tal vez no cualquiera pues aguantaría, pues, verdad, las amenazas de muerte, las persecuciones, como lo aguantó el apóstol Pablo y como lo aguantaron los hermanos pues en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a ellos les motivó pues soportar tanto sufrimiento, tanta persecución? Yo creo que fue la tumba vacía, mis estimados hermanos, porque en ese tiempo pues aún vivían muchos hermanos que vieron la tumba vacía. Estaban los apóstoles, estaba el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo dice que vio a Cristo resucitado, transformado en gloria en su camino a Damasco. ¿Qué más? ¿Qué más se podría, hermanos, pedir si él había visto a Cristo resucitado, transformado y lo vio en un resplandor glorioso, dice la palabra, en su camino a Damasco? ¿Qué más se podría esperar? ¿Qué más se podría pedir? Yo creo que nada más. Pues es en ese mismo evangelio en el que nosotros también ahora hemos creído, ahora hemos depositado nuestra fe y ahora estamos perseverando, como lo estaban perseverando también los hermanos de las iglesias de Cristo que estaban en Roma, que estaban padeciendo no solamente problemas entre ellos mismos, sino también persecuciones. Pero el apóstol Pablo les dice claramente que el evangelio es el poder de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo no se avergonzaba, siendo él un hombre que lo tenía todo, un hombre de alta educación,
de las mejores personas intelectuales que ha existido en la historia, él no se avergonzó del evangelio. Y por lo tanto, nadie, en verdad, lo debería hacer en el tiempo actual. También dice, ¿verdad? En el número 2, en Jerusalén los hermanos no creían en él, fíjense, no creían que el apóstol Pablo era cristiano, dice la palabra, cuando subió a Jerusalén. Ahora, que la gente pues de afuera, ¿verdad? Que el mundo te desprecie, que el mundo no crea en ti, está bien, pero ya que tus hermanos también te tengan duda y no te quieran aceptar, eso está un poco más difícil. Sin embargo, nuestra fe no está puesta pues en los hombres, no está puesta en ciertos grupos religiosos, no está puesto pues, ¿verdad? En ciertos grupos teológicos que tienen una mentalidad teológica diferente a la nuestra. No, nuestra fe está puesta en el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, aunque la gente, pues, ¿verdad? Tal vez hay gente que no va a estar de acuerdo con usted, pero su fe de usted está depositada en el Evangelio. Fíjense que el apóstol Pablo dice que no lo querían recibir los hermanos en Jerusalén. Sin embargo, él persiste, él persevera, porque su fe estaba puesta en el Evangelio. Número 3, en Jerusalén lo querían matar, dice Hechos capítulo 9, verso 29. Los griegos querían matar al apóstol Pablo en Jerusalén. Entonces esa vida pues cambió. Ya no era una vida, ¿verdad?, donde él disfrutaba de la libertad y de perseguir. Ahora él era el perseguido. Ahora a él lo querían matar. Y eso podría causar vergüenza, pues, ante las personas más intelectuales, ¿verdad?, que existían en ese tiempo entre el judaísmo, que conocían al apóstol Pablo y que ahora miraban la vida, ¿verdad?, que tal vez a los ojos de ellos era una vida miserable. Porque que te quieran matar, que te persiguen, eso no es una vida buena a los ojos de los hombres. Pero el apóstol Pablo dice claramente, no me avergüenzo del evangelio. También en Filipos dice que el apóstol Pablo fue encarcelado y no solamente fue encarcelado, fue azotado, dice la palabra de Dios. Fíjense. Sin embargo, él perseveró porque su fe estaba puesta en el evangelio y dice que las puertas, ¿verdad?, de la cárcel se abrieron. Entonces el evangelio, mis estimados hermanos, es poderoso. El número 6, sufría la burla de los judíos y de los griegos, según en su carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22 al 24. Los judíos se burlaban de que él creía en un Cristo crucificado. Eso era una burla para los judíos. Que su Salvador, pues, ¿verdad?, había sido crucificado por los romanos. Su Mesías había sido crucificado para los romanos, por los romanos. Eso era cuestión de burla entre el judaísmo. Los judíos no creían, pues, en Jesús. Y los griegos mucho menos. Los griegos eran filósofos, personas preparadas en la filosofía. Ellos ni siquiera, ¿verdad?, iban a creer en un Jesús crucificado como el poder de Dios, en un Jesús resucitado como el poder de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo andaba en esa época entre personas intelectuales religiosas y entre personas intelectuales, ¿verdad?, en el área de la filosofía como eran los griegos. Entre grandes personas estudiosas como lo eran los romanos de ese tiempo. Y ahí el apóstol Pablo predicaba. ¿Y qué era lo que predicaba? El evangelio del Señor Jesucristo. Que Jesús había muerto, que Jesús había sido crucificado y que Jesús había resucitado. Pero predicar en ese tiempo ese evangelio podría ser causa de vergüenza para alguien que no lo entendiera. Pero como el apóstol Pablo entendía el evangelio, él claramente dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿no? Entonces es interesante ese texto, ese pasaje en Romanos es poderoso porque él habla de sí mismo. Él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. No se avergüenza ante las personas grandes de ese tiempo predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él llegó a entender que el evangelio es poderoso para salvación. Número 7, finalmente fue encarcelado por los judíos, Hechos capítulo 21, verso 27, y podemos ver hasta los últimos capítulos del libro de los Hechos, y dice que tuvo 2 encarcelamientos pues en Roma, serios, y el último de ellos pues ya no pudo salir de la cárcel, finalmente murió, fue decapitado por órdenes pues, del emperador Nerón.
según la historia, en el año 68 después de Cristo. Él no tuvo temor, no tuvo vergüenza de ser pues encarcelado por la fe en Jesús, y cuando a él le preguntaron, me imagino yo, ¿verdad?, que si él era cristiano y no renunciaba a su fe, creo que él no renunció a su fe, y por lo tanto fue decapitado, dice la historia, ¿verdad?, por causa de creer en Cristo Jesús. Entonces, un hombre que da su vida, ¿verdad?, que nunca se avergonzó de predicar el evangelio, y aún así dio su propia vida, claramente pues nos da a entender que él entendió, ¿verdad?, por completo lo que es el evangelio, el poder de Dios para salvación, y no importó pues no le importó a él pues dar su vida, ¿verdad?, por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el evangelio, mis estimados hermanos. El evangelio es el poder de Dios, por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos o lo que somos, ¿verdad?, no vale, pues no es comparado, ¿verdad?, con el evangelio de salvación. Entonces, sería pues lógico, ¿verdad?, que un cristiano que entiende pues el poder de Dios para salvación esté fundamentado pues en ese poder, en el evangelio, y pueda soportar muchas cosas como la soportó el apóstol Pablo, desde desprecios, desde burlas, desde persecuciones, desde amenazas, desde pobrezas. Y este es solo un resumen corto, porque podemos hacer un resumen grande de los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo. Pero nunca renunció a su fe, y aún hasta que lo amenazaron de muerte y lo mataron, y él siguió creyendo en el evangelio, porque entendió que ese evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Según el verso 16 dice, no me avergüenzo del evangelio. Número 1, no debemos avergonzarnos del evangelio por ningún motivo. Si Pablo no se avergonzó, que era un hombre, pues, ¿verdad?, que tuvo un cambio trascendental, se podría decir, ¿verdad?, físicamente en su vida. Pasó de tenerlo todo, podría decirse, desde el sentido humano, a tener nada, pero desde el sentido espiritual lo tenía todo, porque había creído en el poder de Dios para salvación. Entonces, no debemos avergonzarnos del evangelio por ningún motivo. Número 2, no debemos avergonzarnos de nuestro Salvador. Marcos 8:38 y Lucas 9:26 dice claramente que todo aquel que se avergüenza del Hijo del Hombre en esta generación perversa y pecadora, él también se avergonzará delante de su Padre cuando esté pues en gloria. Dice que también Jesús se va a avergonzar de toda aquella persona que se avergüence de él. Así que si entendemos el evangelio, hermanos, no podemos avergonzarnos pues de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. El número 3, para que Él no se avergüence también de nosotros. No debemos avergonzarnos de predicarlo, según de Timoteo capítulo 1, verso 8. Dice la palabra ahí el apóstol Pablo encargándole a Timoteo que no le dé vergüenza a Timoteo de dar testimonio del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces es interesante. Número 4, no es vergüenza ser hijo de Dios. Dice aquí en Hebreos capítulo 11 y su verso 3. Voy a leer este pasaje de Hebreos capítulo 11, capítulo 2, verso 11 al 3, dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad, Hebreos capítulo 2, verso 11, dice la palabra: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de los creyentes, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no debemos avergonzarnos de él. Dice la palabra diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, no es una vergüenza, mis estimados hermanos, creer en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que él no se avergüenza tampoco de nosotros. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que nosotros, los creyentes, somos hijos de Dios. Entonces, número 6, dice que Dios no se avergüenza también de nosotros. Fíjense, dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 16,
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hablando pues de los hombres de fe como Abraham, dice la palabra del Señor que Dios no se avergüenza de ellos porque ellos tenían fe en el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Por lo tanto, mis estimados hermanos, hay recompensa pues de perseverar en el Evangelio, hay recompensa de creer en el Evangelio, y esa recompensa, dice la palabra, que tenemos pues reservado, ya preparado por Dios, una ciudad celestial, una patria celestial. Ese fue el resultado, ¿verdad? De creer en el poder de Dios para salvación, de no avergonzarse, pues, ¿verdad? Del poder de Dios. Vamos a ir concluyendo. El Evangelio, el poder de Dios, el Evangelio simplemente significa buenas noticias. En este caso lo podemos resumir allá en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 8. Ahí nos habla de la muerte, sepultura y resurrección y aparición de Cristo Jesús a los apóstoles y a todos los hermanos de ese tiempo. Entonces, ese es el Evangelio, es una buena noticia. Número 2, es poder de Dios. Esta palabra viene del término griego dunamis, potencia, que significa potencia, la potencia de Dios, toda la potencia de Dios, la virtud, las maravillas de Dios, la maravilla milagrosa, potencia milagrosa de Dios, fuerza. Entonces, eso es lo que significa el poder de Dios. El poder de Dios, mis estimados hermanos, que crió, pues, ¿verdad? Este universo, es el poder de Dios, potencia. También de ese mismo término se deriva, pues, lo que es la bomba atómica, ¿verdad? Dice que es la bomba atómica, una bomba muy poderosa cuando explota, usan el mismo término, pero en este caso, la potencia creativa, verdadera y poderosa es la potencia de Dios. La potencia que crió este universo, y por supuesto que levantó a Jesús de los muertos, y por supuesto que nos da vida a nosotros también en el Señor Jesucristo. Entonces, ese es pues el Evangelio, ese es el poder de Dios para salvación. Número 3, poder de Dios, sabiduría de Dios, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, verso 22, que el Evangelio, pues, no solamente es poder de Dios, sino también, dice, es sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 22 al 24. Vamos a leer este pasaje. Dice la palabra del Señor así. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, mas para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Los judíos, dice la palabra, pedían señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice la palabra, predicamos a Cristo crucificado. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Qué maravilloso, ¿eh? El número 4, poder de Dios para salvación, dice ahí el capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Es locura para aquellos que no lo entienden, es locura para aquellos que no le prestan atención, es locura para aquellos que no tienen fe, es locura para aquellos que se avergüenzan, pero para nosotros, dice la palabra, para los creyentes, el Evangelio, mis estimados hermanos, es poder de Dios. Inciso C, para salvar al mundo. Esta palabra también viene del término griego sotería, que significa salud, salvación, saludable, liberación. No hay mejor lugar, pues, ¿verdad? No hay mejor antídoto para nuestra salud que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través del Evangelio podemos tener una vida saludable, segura, porque nos ofrece vida eterna. Solamente por medio del Evangelio podemos ser libres de todo. En este caso, número 2, libres de la ley, porque el apóstol Pablo trata pues en su carta que el Evangelio es poder de Dios para poder hablar de la ley,
del pecado y de la muerte. Entonces, el Evangelio tiene poder para librarnos de la ley, ¿verdad? Porque a causa de nuestros pecados, la ley, dice la palabra, nos condena. Entonces, nos libra de la ley, nos libra de la muerte, nos libra del pecado. Pero cuando habla que nos libra de la muerte, no solamente nos libra pues de lo que es la muerte física, porque aunque vamos a morir, dice la palabra, que vamos a resucitar. También nos libra, mis estimados hermanos, de la muerte espiritual, porque cuando morimos, dice la palabra, físicamente, no vamos pues a lo que es, ¿verdad? El lugar donde están los impíos, sino dice la palabra, vamos al lugar donde están los santos, ¿verdad? Donde están los creyentes en Cristo Jesús. Y nos libra entonces también de lo que es la muerte eterna, o sea, de lo que será la condenación eterna el último día para todos aquellos que no creyeron en este precioso evangelio que es el poder de Dios para salvación. Ese es el poder que tiene pues el evangelio. No hay nada que pueda hacer que el hombre pueda librarse de la ley, porque el hombre rompe la ley de Dios a cada segundo. Solamente el evangelio puede librarnos de esa ley, porque Jesús la clavó allá en la cruz del Calvario. No hay nada que pueda librarnos de nuestro pecado, porque hemos rompido todas las leyes de Dios, por lo tanto estamos condenados a muerte. Solamente Jesús puede librarnos de nuestros pecados. Y no hay nadie que puede librarnos de la muerte, porque nadie venció la muerte con poder y gloria, sino solamente el Señor Jesucristo cuando resucitó de los muertos por el poder de Dios. Y por medio de Él, todos nosotros tenemos vida eterna. Ese es el poder de Dios para salvación. Número 3, es para todo aquel que cree. En este caso es universal y no se restringe solamente a los judíos. Por eso dice ahí que es para el judío primeramente y también para el griego, porque cronológicamente fue primero para los judíos, pero después dice la palabra hasta lo último de la tierra. Es universal entonces, dice Hechos capítulo 1 y su verso 8. Número 5, ¿cómo podemos pues hacernos de este evangelio? Dice la palabra, se revela por fe. Romanos 1:17 y lo confirma pues la escritura en Habacuc capítulo 2 verso 4. El justo, dice la palabra, por la fe vivirá. El requisito pues es creer en el evangelio, como lo dice Marcos 16:6. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo sé que usted ha cumplido pues con todo esos requisitos, así que ¿qué nos queda entonces, mis amados hermanos? Tenemos pues esa bendición del poder de Dios en nuestras vidas, y también todos aquellos pues verdad que no han creído, pues este es el propósito. Es pues el propósito que se sigue predicando pues la palabra de Dios, para que crean en el evangelio, para que vengan y confiesen, pues se arrepienten de sus pecados, confiesen a Jesús como su Salvador, dice la palabra, y sean bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces, ese es el propósito pues de seguir predicando el evangelio, pero este evangelio es tan poderoso como lo fue en el primer siglo, lo seguirá siendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para salvación, dice la palabra de Dios, a todo aquel que cree. Así que la condición, pues, es la fe, es creer en el Señor Jesucristo para poder venir, pues, a Él, ¿verdad? Y ser entonces confrontado, pues, por este evangelio que puede perdonar, ¿verdad?, nuestros pecados y que puede darnos salvación. Muchas gracias, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a quedarnos hasta aquí entonces con una pequeña pues reflexión. Número 1, no debemos avergonzarnos por ningún motivo del evangelio. Número 2, debemos seguir perseverando en este evangelio. Número 3, el evangelio es poder de Dios para salvación. Si usted no ha creído, entonces la invitación pues es que venga y crea pues en el Señor Jesucristo, pueda también confesar pues el nombre del Señor Jesucristo, arrepentirse y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Muchas gracias, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias a los hermanos también que dirigen pues este maravilloso evento, que Dios me los siga bendiciendo, y para mí ha sido un gran gusto como siempre estar aquí con ustedes en esta presentación y en las muchas más que estaremos haciendo si Dios así lo permite. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad, Padre Celestial, de estar aquí meditando tu palabra con nuestros hermanos,
por estas conferencias que nuestros hermanos han organizado. Bendígalos, Señor, bendiga los corazones de nuestros hermanos que dirigen, Padre, este ministerio. Y a todos los hermanos, Padre, que aquí están exponiendo tu palabra, bendígalos. A todos nuestros hermanos que nos escuchan también, Padre, en diferentes lugares, Padre Celestial, bendiga sus mentes, sus corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese poder maravilloso que es el Evangelio de salvación. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición en nuestras vidas y en la vida, Padre Celestial, de todas aquellas personas, Padre, que también van a creer en el Evangelio. Gracias te damos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y vamos entonces a finalizar nuestra transmisión y continuamos, pues, o continúan, recuerden seguir continuando el día de mañana, pues, ¿verdad?, con las transmisiones de estas conferencias virtuales. Hasta mañana, que Dios los bendiga.